Decíamos entonces, Corrie ten Boom, cuando llegó el momento de la necesidad, no se hizo hacia atrás y enfrentó la situación en el nombre del Señor, y por el amor de Dios mostró ese amor a alguien más, a alguien que necesitaba. Harriet Tubman, otra persona, otra mujer en el siglo XIX, cuando era la época de la esclavitud, nació esclava, se escapó de la esclavitud y regresó 19 veces a ser esclava, porque cada vez que llegaba se llevaba a uno más con ella, a dos, a tres, y se escapaba de nuevo 19 veces porque ella estaba buscando rescatar a más personas, porque de alguna manera el amor de Dios en su vida decía, es que si algo estoy disfrutando, necesito que alguien más lo disfrute, necesito que alguien más sea parte de lo que yo estoy disfrutando. Y de alguna manera, no sé cómo le hacía, pero siempre se escapaba, pero no iba sola, siempre buscaba con quién más, 2, 3, 5, y buscaba la manera y escapaba 19 veces. Fue llamada Moisés de su pueblo. Teresa de Calcuta, una mujer que seguramente has escuchado de ella, no tiene necesidad de credenciales adicionales. Su vida la vivió entre los Dalits. Los Dalits son los intocables, así, eso significa Dalit en hindi, intocable, alguien que es lo más bajo de la sociedad, porque ahí es por castas, donde no se alcanzan, son personas literalmente que viven en la calle. Mi papá estuvo por ahí en Nueva Delhi y en otros, Mumbai y otros lugares, y le pedía al taxista, llévanos a los lugares peores de la India, decía, les pedían. Tony por ahí también estuvo con mi papá y otros más, 2 más, y los taxistas no querían ir. ¿Cómo te voy a llevar a los lugares más duros? O sea, siempre los turistas dicen, a los mejores lugares llévame, y ellos iban con otra misión, llévame a los peores lugares, queremos ver, porque Dios nos trajo a este lugar porque concientizáramos cómo vive la gente. Ok, después de un buen tiempo dije, ok, te vamos a llevar, pero no te puedes acercar totalmente a ellos, tienes que, desde un puente, desde lejos, fue lo más cercano que pudieron estar. Tomaron algunas fotografías y la gente literalmente vive en la calle, cartones, pero son comunidades enteras de gente en la calle, tienen cada 2 cuadras o 3 cuadras un pequeño toma de agua, y todos ahí están llegando a esa toma de agua. Es impresionante lo que sucede. Pues alguien le dolió el corazón a una mujer y dijo, yo no puedo vivir allá en holgura sabiendo que estas personas están ahí viviendo en dolor, así que su vida entera la dedica para vivir entre ellos, literalmente entre ellos, vive con ellos, entre ellos, y después va a las Naciones Unidas y pide fondos, y luego se regresa y vive ahí, y luego va con la princesa allá en Inglaterra, lo pide fondos y luego se regresa y está buscando el bienestar de otros. Siempre que hay un momento difícil, Dios usa siempre a personas que tienen en su corazón el deseo y que siempre le han dicho, Señor, usa mi vida. Es cierto, hombres, es cierto, mujeres, pero el día de hoy vamos a darles un poquito más de crédito a las mujeres, porque bueno, estamos hablando de ustedes. Muy bien. Entonces, pero curiosamente, cuando a veces hace la convocatoria aquí, las mujeres son las que primero responden. Una verdad. Y sí es cierto, tenemos hombres valientes, sí es cierto, las mujeres de alguna manera sobresalen en medio de las situaciones siempre. Así que damos gracias a Dios por esa palabra que Dios recibe, volviendo a la historia de Esther. Una niña huérfana, una niña que no tiene futuro porque no solo es huérfana, sino que está esclava, está fuera de su país, fue llevada a otro lugar, fue llevada como extranjera, como esclava. No tiene papá, no tiene mamá. Un primo de ella la adoptó. La adopta ese primo y la trata como si fuera su hija. Y te voy a hablar de cosas que a lo mejor no están escritas ahí, pero por lo que sucedió puedo inferir que sucedieron en el principio de su vida. Y una de las cosas que Dios hizo a través de Mardoqueo, que era su primo, fue darle identidad a Esther. Hombres, tú y yo somos los que damos identidad a la mujer. No quiero que saques de contexto esto que acabo de decir. Papá, yo le doy identidad a esa muchachita que está aquí.
es mi función darle identidad, pero tú que estás ahí, es tu función como hombre darle identidad a tus hijos, a tus hijas. Pero de alguna manera también, no solo le das el apellido a tu esposa, sino de alguna manera también le das identidad. Alguien ha dicho que como miras a la mujer, es el reflejo del trato y de la identidad que ha recibido, ¿no?, de su esposo. Así que aguas esposos, aguas esposas, porque de alguna manera ahí está la cara, ¿no?, de la familia. De alguna manera en la mujer se mira exactamente qué está pasando a veces en casa. Entonces yo te invito el día de hoy. Mardoqueo tomó ese riesgo, tomó esa función de poder adoptar a alguien, pero no solamente para alimentarla físicamente, sino para darle una identidad. ¿De qué hablarían Mardoqueo y Hadasa, porque era el nombre original de Esther, Hadasa? ¿De qué hablarían cuando eran pequeños? Yo, por lo que veo al final, te puedo decir que seguramente hablaba de lo bella y lo hermosa que ella era. Le hablaba y le decía: eres muy bella, eres alguien muy hermosa. Le instruía y le estaba dando identidad, conexión, fortaleza a esa mujer, esa pequeña niña que estaba sin papá y sin mamá. Pero él tomó la posición y empezó a darle identidad. Ahí va algo muy poderoso. Cuando tú y yo estamos hablando a nuestros hijos, a nuestras hijas particularmente, que ese es el tema, de que ellas son hermosas, de que ellas son bonitas, de que ellas son suficientes, de que todo eso las estamos nutriendo. Adivina qué, cuando viene un galancito por ahí y le dice eso, pues a ella no le sorprende, porque dice: mi papá todos los días me lo dice. O sea, no la va a iluminar, no la va a dejar vislumbrada con un piropo, porque tú todos los días estás instruyéndola, la estás fortaleciendo su autoestima. Es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, pero no solamente con nuestras hijas, también con nuestra esposa. Decir a mi esposa: qué hermosa amaneciste cada mañana, y hablar con ella, porque conforme yo nutra su espíritu de esa manera, ella no necesita andar, o cuando hay admiración de parte de alguien extra, ella dice: todos los días mi esposo me lo dice. Todos los días me lo dices. No hay ninguna Sí, cierto. Algo diferente en ellos. Si alguien le da un piropo en la calle, ella dice: ya sé, todos los días recibo ese piropo. Cuando no es así, entonces hay un problema, y entonces ahí la mujer empieza a escuchar otras voces, ¿no? Cuando la voz más fuerte debe ser quien le da la identidad en casa, el varón, el hombre. Así que, hombres, cuando este hombre, Mardoqueo, le da identidad a esta mujer, a esta niña, y seguramente va creciendo, y conforme va creciendo sigue instruyéndola, pero no solamente le da identidad, le da fe, le da confianza, le da fortaleza. Habla con ella acerca de ese Dios que creó todas las cosas, que es su Dios, y empieza a darle esa fuerza. No, él no sabe, pero seguramente Dios le está dando instrucción, porque en un momento la va a necesitar, esa fortaleza para las decisiones que tiene que tomar después. Tú y yo no sabemos, pero el día de hoy, ahorita Caroline hablaba de que en medio de esta situación que estábamos enfrentando como familia, pues la fortaleza venía de ahí. Mi esposa dice: a mí me dolía, me quebraba toda esta situación, pero cuando escuchaba a ella que decía: no te preocupes, mamá, Dios está en control, hemos estado orando y estoy confiada que todo está bien, porque había un diagnóstico que era posible cáncer. Entonces, cuando tú has inyectado suficiente fe en tus hijos, te van a sorprender lo que ellos pueden llegar a desarrollar. Mardoqueo tuvo esa responsabilidad que tomó, y puso obediencia en esa niña, puso fe, puso sabiduría, que más adelante la vamos a ver cómo ella desarrolló. Me llama mucho la atención que algo particular en Esther 2:20 dice: Esther hizo lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. ¿Te fijas? Cómo había una intencionalidad en la instrucción, había una forma específica de trabajar con ella como niña, porque cuando llegó el momento que ella estaba tomando decisiones, sabía obedecer, sabía seguir instrucciones, sabía tener la fe en Dios por un lado, pero también la confianza en un hombre como Mardoqueo, que había estado alrededor de ella.
En este día, tristemente, tú puedes ver en las noticias cómo muchas muchachas están, pues, gritando allá afuera, ¿no? Golpeando cosas, quebrando cosas, quemando cosas, rayando lugares, y de alguna manera creen que al hacer todo eso es como pueden obtener la atención de la sociedad. De alguna manera hemos hecho algo malo al no darnos cuenta de que algo no recibieron como instrucción estas muchachas en su casa, o como sociedad algo no hicimos, porque creemos o se cree que al marchar, al gritar, al exponer sus cuerpos, que de alguna manera es la única manera de cómo poder llamar la atención y que su voz sea escuchada. Yo te invito que las personas que estén en casa, cerciórate que reciban la atención necesaria para que no tengan que tener esa forma. No juzgo a las personas que están ahí, muchas de ellas quizá han sido violentadas, muchas de ellas han sido lastimadas, es cierto, y pedimos perdón en nombre de los hombres, pero lo que te quiero decir es que no es el diseño de Dios, y el diseño de Dios sí es que tú en casa y yo en casa instruyamos a nuestras hijas, pero también a nuestra esposa, nutramos con el amor de Dios, con la fortaleza de Dios, con la paz de Dios, con la gracia. Muchas veces esa complementariedad que por alguna manera ahí el feminismo radical anda diciendo, no, es que somos diferentes y no deberían existir los hombres, muchas veces escuchamos por ahí, pero sin hombre no hay mujer y sin mujer no hay hombre, y así Dios ha establecido que la complementariedad es lo que Él ha diseñado. Cuando nosotros como hombres perdemos nuestra posición y nuestro rol, entonces se desfasan las cosas y entonces podemos ver lo que está pasando alrededor con todo ello. Decíamos al principio que en este libro, aunque no se menciona de manera explícita, la palabra Dios está impregnado de la presencia de Dios, está impregnado de la acción de Dios en cada uno de los pasos que Esther está dando. A lo mejor tú en tu vida puede ser que pienses que Dios está en silencio, que Dios no está, y cuando he clamado, he pedido, y a lo mejor tú y yo pensamos que no está. Pero te invito a reflexionar en este pasaje, que te des cuenta que en medio de todo Dios ahí está. Lo único que tienes que hacer es clamar y confiar. Si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Cuando Esther, solamente por decir algunos puntos donde Dios va interviniendo en la historia de Esther, cuando Esther va al palacio, pues qué posibilidades de una esclava huérfana que pueda ser seleccionada en el concurso de Miss Persia, ¿no? ¿Qué posibilidades hay? Pero bueno, ahí va la muchachita, y le dijeron que era bella en la calle y ella sabía que lo era, y alguien dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser seleccionada y vente para acá. Y le dijo Mardoqueo, pues me están, dale. A lo mejor ni siquiera era opción, ¿no? Era fuerzas, no las encontraban en la calle y las levantaban, yo creo. Pero cuando se preparó casi un año para llegar ante el rey, ¿cuántas cantidad de personas habían desfilado por el frente del rey? ¿Qué posibilidades tenía Esther de estar frente al rey y causar una impresión importante? Pero la gracia de Dios, el favor de Dios, Dios dirigiendo la historia. ¿Sabes qué? No solamente se trataba de una mujer bella, que lo era, sino era una mujer sabia también. Era una mujer temerosa de Dios. Era una mujer de un calibre especial. ¿Por qué lo digo? Porque Dios usa a esas personas para cambiar la historia. ¿Qué estaba preparando Dios detrás de todo ese escenario? Y a lo mejor tú y yo vemos el Miss Universo y todo eso, o Miss Persia, vemos todo ese, pero Dios estaba con algo más grande. Él estaba cuidando a su pueblo, y ahorita lo vamos a ver por qué. Cuando esto sucede, lleva Esther, el rey dice que no puede dormir, la seleccionan, después hay un complot, etc. Hay muchas partes de la historia, pero a donde quiero ir es, todo esto, dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Esther, por toda la historia que sabemos, el amor de Dios en Esther estaba, temía a Dios, respetaba a Dios, honraba a Dios. La Escritura habla de que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan para bien. Siempre lo hemos dicho así y se lo vamos a repetir por si no lo has escuchado este tema. En un pastel de chocolate es difícil que tú agarres un puño de harina, aunque sea de la Betty Crocker o cuál, de cuál otra marca, agarras un puño de harina así como está y te lo eches a la boca y te lo comas. Es difícil, que nadie me va a decir que disfrutaría de eso. O a lo mejor un puño de sal que también lleva el pastel, echárselo un puño, o incluso un puño de azúcar, ¿no? Cuando yo era niño sí comía puños de azúcar, pues, pero a lo mejor ahorita no lo haría. Y a lo mejor no lo harías tú tampoco. Agarrar puños de, o agarrar lo que es el espauda, royal, ¿cómo se llama? La levadura, un puño de levadura y echártelo a la boca así como tal. Es difícil, no lo vas a hacer quizá, pero son parte de un ingrediente, son ingredientes que todos ellos necesitan para que un pastel. Pero ya que el pastel está cocinado, entonces sí, agarras una parte y entonces sí lo vas a echar uno, y a lo mejor no más uno, sino 2 o 3 o no sé cuántos. La Escritura habla, Romanos 8:28, que todos los ingredientes ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que la pregunta siempre, y te lo reitero una y otra vez, cuando algo está sucediendo en tu vida, no es si esa cosa se va a acabar o no, no es si Dios te va a sostener o no en medio del problema, sino la pregunta que tú te tienes que hacer es: ¿amo a Dios? ¿Amo a Dios yo? Porque si amo a Dios, Él dice que todas las cosas, incluyendo esta situación que no le veo pies ni cabeza, incluyendo esta, va a ayudar para bien, porque yo amo a Dios. Así que el día de hoy te quiero llevar a esto, que la pregunta siempre sea: Señor, ¿te amo y te amo lo suficiente? ¿O solamente soy un religioso? ¿Solamente alguien que sigue una instrucción de algo? ¿O realmente te amo? ¿Realmente te necesito y te busco con mi corazón? Porque si yo te busco y te encuentro, me conecto contigo en tu palabra, en oración, en servicio a otros, pero con la visión de amarte a ti, todas las cosas van a ayudar para ti. Lo podemos ver en la vida de Esther. Parecía que la historia no tenía sentido y parecía que tenía cada vez más, iba de pique la historia, ¿no? O sea, cada vez se ponía más intensa, pero llega un momento que Dios, guiando la historia, Dios usa la vida de Esther para sus propósitos. Así que la próxima vez que haya un silencio de parte de Dios, que estés escuchando, que estés clamando, y a lo mejor no existe una respuesta directa o no como tú la quisieras, no es que Dios no le importe, ni que Dios esté ausente de la historia. Dios está allí. Lo único que tienes que hacer es leer su palabra y obedecer sus palabras. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a que Dios nos hable, entre comillas. Es que voy buscando que alguien me diga algo de parte de Dios, voy buscando un profeta, voy buscando a ver quién me dice algo, cuando la Escritura está llena de palabra, de lo que Dios quiere y te ha hablado. Si este 14 de febrero, dice por ahí, no recibiste cartas, no te preocupes, Pablo te escribió 14, ¿no? 14 cartas para ti, y Dios te las escribió a través de Pablo, ¿no? Entonces, Dios tiene palabras para ti, palabras para mí. No dependamos de otros, no dependamos de la palabra. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos, a escucharla, vivirla. Cuando uno depende de otros, se vuelve una persona, puede ser hasta idólatra, se vuelve una persona que está desenfocada de lo que Dios quiere que tú hagas. La instrucción clara es la palabra de Dios. Ahí está todo lo que tú necesitas saber. Y cuando algún profeta venga, fíjate bien, dice la Escritura que no menospreciemos la profecía. Yo soy alguien que entiendo la profecía, que sé, que creo, porque la palabra dice que es real. Pero cuando un profeta venga, cerciórate que sea solamente para confirmar la palabra que ya Dios te dio, ya te la dio Él. Y lo único que Él va a hacer es confirmar lo que Dios ya te habló. Porque cuando Él confirma, entonces tú vas a estar confiado, tú vas a estar completo, tú vas a estar pleno. Pero no confiando ni correteando a ver qué profeta viene de dónde, y a ver, buscando en internet, a ver quién vaya a dónde. La palabra viene a tu corazón directamente. Tú la lees y Él viene y te habla a ti directo. Así que Esther
está frente al rey. Hay un complot para destruir no solamente a Esther, sino a toda su descendencia, a todos los judíos. Y en medio de todo, Mardoqueo, que es una persona sabia, fiel, le dice a Esther: Esther, ¿sabes qué? Hay un problema grande, hay un complot para destruir a los judíos, y Dios te ha posicionado en un lugar específico para este tiempo. Te lo voy a decir como lo dijo. No pienses que por estar en la posición en la que estás te vas a salvar, porque si tú no actúas, va a venir respuesta de Dios de otra parte. Salvación va a venir de cualquier lugar, pero tú no sabes si por esta es la razón por la que tú has llegado a donde estás. Pregúntate, ¿cuál es la razón por la que tú estás donde estás? Si no es porque la mano de Dios te ha hallado hasta donde estás. ¿Cuál es la posición que Él te ha dado? La capacidad, la influencia, los dones, todo eso que tienes en tu mano, sino para extender el reino de Dios desde esa posición privilegiada en la que Él te ha puesto, cualquiera que ésta sea. Alguien puede decir: es que nomás estoy en mi casa, es que estoy criando a mis hijos o a mis nietos. Es una posición privilegiada. Mardoqueo tenía esa posición privilegiada, que estaba criando a la reina de un imperio, y no por eso se sentía menor, no por eso se sentía menos. Estaba él consciente de que su posición en ese momento era criar en la disciplina e instrucción del Señor a esa niña que estaba allí, llenarla con la autoestima correcta, porque esa era su función en ese momento. Entiendo, madres, por lo que escucho de mi esposa, que a veces es difícil. Teníamos a 3 niños seguidos, ¿no? Así en escalerita, como el cuarto ya está un poquito más despegado, pero 3 niños, y a veces Elizabeth llegaba, cuando yo llegaba a casa, y pues ella, bien cansada, decía: yo ya quiero salir. Yo decía: quiero llegar y descansar en la casa. No, vámonos de aquí, porque ya no aguanto a los 3 chamacos, ¿no? Yo sé que a veces es difícil. Y ella me decía: es bien frustrante, dice, haber estudiado todo este tiempo y tener que dedicar de mi vida 10 años, casi 15 años, nada más criando a mis hijos. Y aunque ella sí fue híbrido en ese sentido, ¿no? O sea, nos tornábamos para cuidar a los hijos y salíamos y trabajábamos los dos. Pero entiendo que es a veces frustrante, a veces difícil cuando estás criando a los hijos, y a veces te desesperas, y a veces quieres renunciar a él. Pero tú no sabes si es la razón por la que el Señor te ha escogido para que estés allí, para que instruyas a ese niño, a esa niña, y la llenes del temor de Dios, la llenes, porque ese niño va a cambiar generaciones, va a impactar a otros. Y lo único que espera de ti es fidelidad. Lo único que espera de ti es que, a pesar de que sea duro, Rosario, cuidar a tus nietos, es duro. Pero en Aileen y en Daniel, Dios ha puesto su vista. Y entonces tenemos que tratar como niños que tienen la gracia de Dios y el amor de Dios, y verlos con el respeto de alguien que Dios va a usar en el futuro, y cuidarlo con esa gracia y con ese amor y con ese respeto. Yo le decía a mis hijos, y a todos se los digo, yo trato a mis hijos con mucho respeto, porque yo sé que ellos van a crecer y un día yo voy a necesitar de ellos. Yo no puedo faltarles al respeto, porque ellos no me van a respetar después. No puedo hacer eso. Primero, porque amo a Dios y sé que Dios tiene cosas para ellos. Y segundo, pues por interés. Los tengo que tratar bien porque quiero que me traten bien cuando yo ya no pueda. Así que, de cualquier manera, pero si Dios se ha puesto en esa posición, aparentemente entre comillas, que diga: no más estoy haciendo, solamente estoy en casa, aprovecha ese tiempo, aprovéchalo, instruye al niño en su camino, en el camino del Señor, y aun cuando fuera viejo, no se va a apartar de ese camino del Señor. Claro. Creo que sí, Aun cuando ellos ya crezcan, aun cuando ellos crezcan, aun cuando ellos ya no estén contigo, cuando has instruido, cuando has invertido en ellos, la gracia de Dios y el poder de Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer, lo que Él ha diseñado para ellos. Así que no te canses de hacerlo. A lo mejor dices: es que yo ya crié a mis hijos y ya los nietos ya no, o sea, dame chance, give me a break, dicen en México. O sea,
Pero si Dios te los ha puesto es porque hay una razón específica. Así que disfruta el proceso, incluye la gracia de Dios y agarra aire por fuera y luego te vienes y luego con muchas ganas le sirves a tus nietos y a tus hijos. No pierdas de vista lo que Dios está creando en ellos. Fíjate cuál fue el impacto que esta mujer Esther tuvo, que la semana pasada, el día 2 de marzo, 3 de marzo, todavía después de muchos años de que sucedió este acontecimiento del que estoy hablando, se celebra una fiesta que a causa de Esther sucedió en el pueblo de Israel. Estoy hablando del Purim, estoy hablando de la liberación. Justamente acaban de celebrar los judíos la semana pasada el Purim, la liberación, porque hubo un hombre, Mardoqueo, que dedicó su vida, que adoptó, que tomó como suyo una responsabilidad aparentemente que no era suya, entre comillas, pero Dios les diseñó y él aceptó esa responsabilidad y lo hizo de forma cabal. Se esforzó en nutrir el alma, nutrir el corazón, la autoestima, de darle afirmación, identidad a una mujer que después vendría a ser una reina, que cambiaría el rumbo de la historia para toda una nación y para generaciones después. La posición que Dios te ha dado en este momento, cerciórate que la entiendas, que es un tema espiritual. No solamente estoy hablando de los hijos, estoy hablando de la posición en que Dios te ha puesto actualmente. Si Dios te ha puesto a trabajar en la carpintería, en ese tiempo, en ese espacio, hay mucho. Hemos platicado y tú ya empezaste un proceso de cómo impactar a través de ese vehículo y esa posición que Él te ha dado para impactar a otros. Cerciórate que seas fiel usando la posición que Dios te ha dado para la bendición de otros, porque es la razón por la que te puso donde Él te puso. Quiero concluir diciendo que Dios te va a preparar antes de usar, pero Él quiere preparar el carácter. A lo mejor Esther fue, no sé, los 16, 17, 18 años, ¿a qué tiempo la llevaría? Duró 14, 15, 16, 17 años preparando. Nadie la conocía, más que Mardoqueo a lo mejor, o a lo mejor era popular en el barrio, pero a lo que voy es, no la conocían como reina. Y Dios va a preparar tu carácter, mujer. Dios te ha escogido. Hablando ahorita con las mujeres, cerciórate que no rompas el proceso donde estás. Él quiere modelar tu carácter antes de poder usarte. No puede usarte si tu carácter no ha sido procesado. Eso necesita Dios contigo. Así. Permítele a Dios que procese tu carácter, que trabaje contigo y rindas cada mañana ese carácter. Sí, Señor, púleme, ayúdame, sosténme, afianza, porque sé que tienes cosas buenas, importantes para mí, y no quiero ser yo quien rompa el proceso y rompa toda, echa a perder lo que tú tienes para mí. Dios obra incluso cuando todo parece silencioso. Decíamos, la vida de Esther o el libro de Esther no menciona ni una sola vez a Dios. No por eso la obra de Dios está en cada parte del proceso. Así que tú cuando a veces hay silencios de Dios, disfruta el proceso, disfruta las maravillas que Dios está haciendo, a pesar de que entre comillas no escuches su voz, a pesar entre comillas de que tus oraciones no están siendo respondidas en la forma que tú quieres que sean respondidas. Sin embargo, Dios está allí presente. Dice que Él no es hombre para que mienta, no es un hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha prometido y Él va a estar allí. Él dijo, Él va a estar contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Si Él ha prometido eso y tú has creído eso y ese día no te habla, pues sigue avanzando, sigue, como dicen por ahí, un paso detrás del otro. A lo mejor no ves más allá, pero un paso detrás del otro, un paso detrás del otro, un paso detrás del otro, avanzando.